El amanecer se extendía como un hilo dorado sobre las llanuras de Sinar, un vasto territorio fértil donde la tierra parecía prometer abundancia y estabilidad. Aquel lugar, todavía marcado por el recuerdo del diluvio que había cambiado para siempre la historia de la humanidad, se había convertido en el punto de encuentro para las familias descendientes de Noé. Eran comunidades que compartían un mismo idioma, una misma forma de comunicarse y comprenderse, un vínculo que les otorgaba una profunda sensación de unidad. En ese entorno, el espíritu humano empezó nuevamente a florecer, buscando reconstruir un mundo que había sido despojado de casi todo. Los descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se desplazaron por regiones diversas, pero una gran parte se estableció en Sinar, movidos por la fertilidad del suelo y por la posibilidad de fundar allí una civilización próspera. Las antiguas memorias del arca, del juicio y la misericordia divina aún estaban vivas entre ellos, pero con el paso del tiempo parecían desvanecerse, como ecos que empiezan a perder fuerza a medida que las generaciones avanzan. Un deseo de grandeza comenzó a surgir en los corazones, un impulso que mezclaba ambición, seguridad en sí mismos y un creciente olvido de la dependencia hacia Dios. Entre las familias que lideraban aquel movimiento se encontraba la estirpe de Nimrod, un hombre cuya figura se comenzaba a convertir en leyenda entre su propia generación. Descendiente de Cam, hijo de Cus, Nimrod era conocido como un poderoso cazador y como un líder de extraordinaria influencia. Su habilidad para la organización, su destreza física y su imposición natural lo llevaron a convertirse en el principal impulsor de la unificación del pueblo. Muchos lo admiraban, otros lo temían, pero nadie podía negar que su presencia marcaba el rumbo de lo que la humanidad empezaba a construir después del diluvio. Nimrod tenía una visión, observaba el horizonte y veía la oportunidad de levantar algo que trascendiera a las generaciones futuras. Estaba convencido de que los hombres debían dejar una marca imborrable en la tierra, una obra que demostrara su poder, su capacidad y su autosuficiencia. Con el paso del tiempo, su influencia se transformó en liderazgo absoluto entre las tribus asentadas en Sinar. Aunque la escritura no detalla cada uno de sus pensamientos, la tradición y el contexto sugieren que su impulso estaba dirigido por una ambición que iba más allá de lo humano. Algunos lo consideraban un precursor de los grandes reinos que dominarían la tierra, un hombre que no solo cazaba animales, sino que lograba someter voluntades. Bajo su liderazgo, los hombres descubrieron una forma eficiente de elaborar ladrillos, endureciéndolos en hornos para que resistieran la intemperie. Aquello representó un avance significativo, pues la región carecía de grandes canteras de piedra. El ladrillo se convirtió en símbolo de progreso, de organización y de unidad. Con cada ladrillo moldeado y cosido, el sueño de Nimrod tomaba forma. La gente lo seguía con entusiasmo, movida por la idea de que juntos podían alcanzar algo que jamás se había visto. En reuniones multitudinarias, los hombres comenzaron a hablar de construir una ciudad que se convirtiera en el centro de su civilización, un lugar donde la humanidad pudiera congregarse sin dispersarse por toda la tierra. Pero la idea no terminó allí. Nimrod propuso algo aún más audaz, levantar una torre tan alta que su cúspide pareciera rozar los cielos. Aquella torre no sería simplemente una estructura arquitectónica, sería la prueba de que el hombre podía alcanzar la grandeza sin depender de nada más. Una señal visible desde cualquier rincón, un monumento a la capacidad humana. La propuesta fue aceptada con entusiasmo. La multitud se comprometió a trabajar unida, estableciendo turnos, dividiendo tareas y organizando equipos especializados. Los ladrillos comenzaban a apilarse y la ciudad se convertía paulatinamente en una obra majestuosa. A medida que la torre se elevaba, también crecían el orgullo y la sensación de invulnerabilidad entre sus constructores. La unidad del lenguaje les permitía coordinarse con facilidad. Podían comunicarse sin malentendidos, sin barreras, sin diferencias que entorpecieran el progreso. Sin embargo, detrás de aquella unión había un propósito oculto que se alejaba del diseño original de Dios para la humanidad. Él había ordenado después del diluvio que los hombres se multiplicaran y llenaran la tierra, extendiéndose y poblando cada región.
Pero la intención de erigir una ciudad única y una torre colosal respondía justamente a lo contrario: evitar la dispersión y establecer un punto centralizado de poder y control. Lo que al principio parecía unidad, en realidad empezaba a convertirse en una forma de rebeldía velada. No era una construcción en honor a Dios, sino una obra forjada para exaltar el nombre del hombre. El viento que soplaba sobre Sinar trasladaba el sonido de los martillos, los cánticos de trabajo y las conversaciones animadas. Los trabajadores se enorgullecían de lo que estaban logrando. A menudo se reunían alrededor de las bases de la torre para observar cómo crecía día tras día, como si la estructura fuera una extensión de su propio orgullo colectivo. Algunos imaginaban que, al alcanzar las alturas, podrían establecer un vínculo directo con los cielos, como si fuera posible habitar un espacio que solo pertenece al Creador. Otros simplemente veían en la torre una fortaleza, un símbolo de protección ante cualquier juicio externo. Pero muy pocos recordaban que la grandeza verdadera proviene de reconocer la soberanía divina y no de desafiarla. Nimrod caminaba entre los trabajadores con una postura firme y una mirada que transmitía autoridad. Su presencia era motivo de inspiración para algunos y de temor para otros. Observaba la torre con satisfacción, convencido de que ninguna fuerza podría detener lo que había comenzado. Su ambición se había transformado en la fuerza que movía a todo un pueblo, y cada metro que la torre avanzaba hacia el cielo alimentaba más su convicción. Los ancianos, descendientes directos de Sem, Cam y Jafet, miraban el proyecto con una mezcla de asombro y preocupación. Aunque muchos de ellos participaban en la construcción, todavía recordaban las historias que sus padres les habían contado sobre la justicia y la misericordia de Dios. Sabían que los cielos no eran un territorio al que se accedía mediante ladrillos y brea, pero la fuerza colectiva y la influencia de Nimrod hacían difícil que su voz fuera escuchada. La multitud prefería seguir el impulso del líder y no la cautela que provenía de la sabiduría antigua. A medida que la torre avanzaba, la sociedad de Sinar se transformaba. La vida se organizaba alrededor del proyecto central. Comerciantes, artesanos, albañiles, agricultores y familias enteras convergían en torno a la ciudad en construcción. La torre se había convertido en el corazón de la civilización, en el punto hacia el que se dirigían todas las esperanzas y aspiraciones. En lugar de buscar la guía de Dios, buscaban la afirmación de sus propias obras. La dependencia mutua entre los habitantes era fuerte, pero la dependencia espiritual se debilitaba. Desde la altura de los cielos, el Señor observaba la obra de los hombres. Viendo cómo la humanidad se enorgullecía de un proyecto cuyo propósito iba orientado a la autosuficiencia y al desafío simbólico de lo divino, decidió descender para examinar más de cerca la ciudad y la torre. Aquel descenso no respondía a una falta de conocimiento, sino a un acto que revelaba su intención de involucrarse directamente en los asuntos del hombre. Tal como lo había hecho en tiempos antiguos, él reconoció que la unidad de lenguaje y propósito, usada incorrectamente, podía llevar a la humanidad a un camino más profundo de rebelión. La decisión divina se basó en el conocimiento perfecto de las intenciones humanas. El Señor entendió que, si el hombre continuaba avanzando con un corazón lleno de soberbia, no habría límite a la magnitud de su desobediencia. Por eso determinó intervenir para frenar aquel curso antes de que se convirtiera en algo irreparable. Así, tomó la decisión de confundir sus lenguas, de manera que ya no pudieran entenderse entre sí. Un acto que, lejos de ser arbitrario, tenía como objetivo proteger a la humanidad de su propia arrogancia. Una mañana, mientras los trabajadores se preparaban para un nuevo día de construcción, comenzaron a notar algo extraño. Al intentar comunicarse, descubrieron que las palabras que salían de unos ya no podían ser comprendidas por otros. Lo que antes era claridad absoluta se convirtió en un caos repentino. Las órdenes no podían transmitirse, las herramientas no podían ser compartidas correctamente, y los equipos de trabajo comenzaron a dispersarse. La confusión se apoderó de Sinar como una tormenta inesperada.
Los hombres intentaban hablar, gritar, preguntar, pero cada sonido parecía transformarse en algo incomprensible para quien lo escuchaba. La unidad que había sido su mayor fortaleza se desvaneció en cuestión de instantes. El trabajo se detuvo por completo. Los líderes no podían dirigir, los trabajadores no podían colaborar. La torre quedó inconclusa, erguida como testimonio del límite humano frente a la soberanía divina. Con el tiempo, las familias comenzaron a separarse, agrupándose según las lenguas que podían entender. Aquella dispersión que habían intentado evitar mediante la construcción de la torre se convirtió en la realidad inevitabile de su propia historia. Las regiones de la tierra empezaron a poblarse nuevamente, no por elección humana, sino por dirección divina. La ciudad quedó atrás, y con ella el sueño de la torre que pretendía alcanzar lo inalcanzable. La historia muestra que la verdadera unidad no se basa en la ambición humana, sino en la obediencia a Dios. Cuando el corazón se llena de orgullo, incluso los proyectos más grandiosos pueden terminar en confusión. La dependencia de Dios es la base de una construcción sólida y duradera. El eco de la confusión seguía vibrando entre los pasillos de la ciudad inconclusa. Los días posteriores al súbito cambio en las lenguas fueron de incertidumbre absoluta. Las personas se miraban unas a otras, intentando encontrar una respuesta que nadie podía articular. Las herramientas permanecían tiradas en el suelo, los hornos apagados, los ladrillos acumulados en montículos que ya no tenían propósito. Donde antes había organización y coordinación, ahora reinaba un silencio extraño, roto solo por murmuraciones incomprensibles y señas desesperadas. Entre los antiguos líderes de cuadrillas se generaron tensiones crecientes. Cada grupo trataba de volver a establecer un orden, pero el lenguaje se había fragmentado de maneras tan diversas que resultaba imposible reconstruir una jerarquía común. Incluso familias enteras descubrieron que entre sus propios miembros se habían formado diferencias lingüísticas inesperadas, como si aquel acto divino hubiera penetrado hasta las conexiones más íntimas del ser humano. Quienes antes trabajaban hombro a hombro, ahora se encontraban divididos por sonidos que parecían ajenos. Nimrod, acostumbrado a dirigir con autoridad firme, se encontró por primera vez ante una situación que no podía controlar. Trataba de impartir instrucciones, alzando la voz para imponerse como siempre lo había hecho, pero sus palabras ya no surtían efecto. Los que lo escuchaban no solo no lo comprendían, sino que algunos respondían con frases igualmente indescifrables. El hombre que había logrado unificar a las tribus descendientes de Noé, ahora contemplaba cómo aquella unidad se desmoronaba frente a sus ojos, como arena entre los dedos. La frustración se apoderó de su espíritu. Había imaginado un reino fuerte, centralizado, un monumento que reflejara su visión de grandeza. La torre era más que un proyecto arquitectónico, era su legado. Sin embargo, lo que antes se alzaba como símbolo de dominio ahora se convertía en recordatorio de un límite que no había previsto. Nimrod comprendió, aunque sin querer aceptarlo, que lo sucedido escapaba por completo a su control. Lo que había creído que dependería de su liderazgo se había subordinado a una voluntad más alta. Muchos que lo habían seguido ciegamente comenzaron a alejarse, no por desconfianza hacia él, sino porque ya no podían comunicarse de manera efectiva, ni entre ellos, ni con quienes pertenecían a otros grupos lingüísticos. Se formaron reuniones improvisadas, donde los que lograban entenderse se agrupaban para intentar encontrar un nuevo rumbo. Algunos discutían con señas hacia qué dirección debían marcharse. Otros simplemente empacaban lo poco que tenían, conscientes de que la ciudad que estaban levantando ya no podía sostenerlos. Sin un lenguaje común, cualquier sociedad quedaba fragmentada. Los descendientes de Sem fueron de los primeros en organizarse, pues entre ellos prevalecían algunas lenguas más cercanas entre sí. Se reunieron en un extremo de la llanura y observaron la torre desde la distancia, su cúspide aún visible pero inmóvil para siempre. Aunque comprendían que algo sobrenatural había ocurrido, también entendían que no era un castigo iracundo, sino una corrección divina para evitar que el hombre cayera en una arrogancia sin retorno. Guardaron silencio, reflexionando sobre los relatos transmitidos por sus padres acerca del diluvio y la misericordia de Dios, y comprendieron que la humanidad estaba siendo guiada nuevamente por un camino distinto.
Los descendientes de Jafet, por su parte, comenzaron a desplazarse hacia el occidente, guiados por una intuición compartida que los llevaba hacia colinas más distantes y tierras que parecían prometer espacio suficiente para sus nuevas comunidades. Observaban, antes de partir, la ciudad inacabada como un recuerdo de un tiempo en el que todos hablaban la misma lengua. Sabían que la dispersión no era obra del azar, sino una puerta hacia un futuro donde cada nación se desarrollaría según los designios del Creador. En cuanto a los descendientes de Cam, muchos permanecieron alrededor de Nimrod inicialmente, pues su figura seguía siendo referente entre algunas de las familias que aún compartían sonidos similares. Sin embargo, incluso entre ellos comenzaron a surgir diferencias. Aunque varios continuaron venerando a aquel líder en quien veían fuerza y capacidad, otros se alejaron buscando libertad frente a una estructura que, desde el principio, había sido edificada sobre una ambición humana más que sobre un propósito divino. Nimrod contemplaba todo esto desde un promontorio cercano a la base de la torre. Su mente, acostumbrada a elaborar estrategias, se debatía ante la imposibilidad de restaurar el proyecto. Era un hombre determinado, pero incluso su determinación chocaba ahora contra un muro invisible. Observaba los grupos que se formaban, escuchaba el murmullo de lenguas desconocidas y sentía que el sueño de un imperio unificado se le escapaba para siempre. Con el tiempo, decidió no abandonar la región de inmediato. Permaneció cerca de la torre, intentando reunir a cuantos pudieran comprenderlo. Edificó pequeñas estructuras alrededor de la base, como si aún se negara a aceptar la interrupción definitiva de su visión. Aunque no podía reconstruir la unidad, todavía intentaba mantener cierta autoridad entre quienes compartían su habla. Fue así como comenzó a consolidar los primeros rasgos de los reinos que con los siglos surgirían en aquella región: fortalezas, centros de comercio, rutas de intercambio. Su ambición tomó un nuevo camino, menos monumental pero igualmente enfocado en establecer dominio. Mientras tanto, la torre quedó como una sombra inmensa en medio de la llanura. Ya no representaba un proyecto de esperanza humana, sino una advertencia silenciosa. Quienes se alejaban miraban hacia atrás, preguntándose cómo algo que empezó con tanto entusiasmo pudo finalizar en una ruptura tan profunda. La estructura, aunque firme en sus primeros niveles, estaba destinada a erosionarse con el tiempo, no por la fuerza de la naturaleza, sino por la ausencia de propósito. Sin cooperación, sin lenguaje común, sin dirección colectiva, ninguna construcción humana puede mantenerse. Los años que siguieron fueron tiempos de migración. Las tribus cruzaron ríos, montañas y desiertos. Algunas se asentaron en territorios donde podían cultivar la tierra con facilidad. Otras se adaptaron a climas más severos, aprendiendo nuevas formas de sobrevivir. Los lenguajes comenzaron a evolucionar dentro de cada grupo, generando dialectos, formas orales complejas, expresiones únicas. A partir de aquel momento, la humanidad experimentó un desarrollo cultural diverso que la llevaría a convertirse en una multitud de naciones con identidad propia. En medio de ese proceso natural guiado por la mano divina, algunos ancianos recordaban a los más jóvenes lo que habían visto con sus propios ojos: la confusión súbita que paralizó la torre, la imposibilidad de continuar un proyecto que parecía invencible. Contaban estas historias para que las generaciones futuras comprendieran que el orgullo humano puede llevar a grandes empresas, pero ninguna de ellas durará si no está sometida a la voluntad de Dios. La torre era la prueba de que la grandeza terrenal, cuando se edifica sin temor del Señor, se convierte en ruina. Los descendientes de Sem, especialmente, preservaron estas narraciones con cuidado. A través de sus relatos, la lección se transmitió de padres a hijos, que el Creador había intervenido no para destruir, sino para corregir el rumbo de la humanidad. Y con ese entendimiento se establecieron en regiones que posteriormente serían cruciales para la historia sagrada. Entre ellos surgieron líderes y patriarcas, hombres que aprendieron a caminar con Dios no a través de torres que querían alcanzar el cielo, sino mediante la obediencia y la fe. La ciudad que alguna vez pretendió ser el centro del mundo se convirtió en un testimonio silencioso.
Con el tiempo, la vegetación comenzó a cubrir los alrededores, y el viento soplaba entre los muros incompletos como si quisiera borrar las huellas del esfuerzo humano. Aún así, la torre permanecía visible a la distancia, no como un triunfo, sino como un recordatorio de que la soberanía divina está por encima de los planes terrenales. A medida que los pueblos se expandían por toda la faz de la tierra, cada grupo llevaba consigo fragmentos de su experiencia. Algunos recordaban la unidad perdida como algo nostálgico, mientras que otros la veían como advertencia. La diversidad lingüística dio origen a culturas distintas, nuevas tradiciones, costumbres y formas de interpretar el mundo. Lo que comenzó como un acto divino para frenar la soberbia, se convirtió también en el punto de partida de una riqueza cultural que llenaría la tierra, tal como Dios había deseado desde el principio. Las familias que se alejaron más al oriente relataron a sus descendientes cómo sus antepasados habían sido testigos de una ciudad monumental que nunca se completó. Aquellos que viajaron hacia el sur hablaron de una torre tan alta que parecía desafiar al cielo, pero que quedó incrustada en la historia como símbolo de un error colectivo. Quienes se dirigieron hacia las montañas del norte contaban historias sobre cómo Dios había mostrado su grandeza sin necesidad de enviar ni fuego ni terremoto, sino simplemente alterando aquello que parecía más básico, el lenguaje. Entre los grupos que permanecieron más cerca de Sinar por un tiempo, se formó un tipo diferente de memoria. Observaban la torre de vez en cuando en peregrinaciones o viajes de comercio y reflexionaban sobre lo que significaba estar separados por lenguas distintas. Comprendieron que, aunque la diversidad podía parecer una fractura, también contenía la oportunidad de aprender dependencia mutua bajo la guía divina. Sin una lengua en común, los pueblos estaban obligados a apoyarse en su relación con Dios más que en su propia autosuficiencia. Mientras las generaciones avanzaban, la historia comenzó a adquirir forma legendaria para algunos pueblos, aunque entre los descendientes de Sem seguía viva con claridad. La torre, para ellos, no era una leyenda, era un punto clave en el entendimiento del propósito del Creador respecto a la humanidad. Sabían que cada ruta que tomaron, cada idioma que adoptaron, cada territorio que ocuparon, estaba marcado por una intervención que había corregido el rumbo colectivo. La ruptura de la comunicación en Babel enseña que la capacidad humana, sin obediencia a Dios, se vuelve una herramienta de confusión. La diversidad solo encuentra armonía cuando el corazón reconoce la autoridad divina y depende de ella para guiar su camino. Con el paso de los años, la historia de la torre inconclusa comenzó a transformarse en un hito que marcó la identidad de cada grupo dispersado. Aunque cada pueblo se alejaba más y más de la llanura de Sinar, la memoria de aquel acontecimiento seguía viva, como si se tratara de una herida reciente en el mapa de la humanidad. Aún así, la vida debía continuar. Las familias necesitaban establecer hogares, cultivar la tierra y adaptarse a los nuevos entornos que encontraban. La dispersión no solo había roto su lenguaje, sino que también había obligado a cada grupo a replantearse su modo de vida. Los descendientes de Sem avanzaron hacia regiones donde el clima permitía el crecimiento de olivares, vides y cereales. Allí comenzaron a estructurar comunidades más estables, basadas en la transmisión oral de la historia que había cambiado el destino de todos. Entre ellos surgieron líderes que buscaban no repetir los errores de Babel. En pequeñas reuniones alrededor de hogueras, los ancianos narraban a los jóvenes cómo la humanidad había intentado engrandecerse por medio de una torre que pretendía alcanzar las alturas celestiales, y cómo el Señor había intervenido para recordarle al hombre que su propósito debía alinearse con lo divino. Entre los descendientes de Sem había familias que conservaban un sentido más profundo de la relación con Dios, recordaban las enseñanzas transmitidas desde tiempos de Noé y compartían la convicción de que el Creador dirigía la historia incluso cuando la humanidad parecía desviarse. Aquellos que escuchaban estas narraciones entendían que la dispersión no había sido un castigo para destruirlos, sino una forma de protegerlos de su propio orgullo, y así, poco a poco, fueron formando sociedades en las que la reverencia hacia Dios servía como fundamento. En contraste,
Entre los descendientes de Cam surgieron grupos que comenzaron a enfatizar el poder político, la organización militar y la autoridad centralizada. Muchos de ellos heredaron la influencia de Nimrod, aunque se separaron físicamente. Algunos adoptaron costumbres que buscaban fortalecer su dominio territorial, estableciendo centros de comercio y rutas que con el tiempo se convertirían en ciudades de relevancia. Aunque la torre había quedado atrás, la visión de grandeza humana seguía latente en algunos corazones. La figura de Nimrod, aun cuando no estuviera presente en todos esos territorios, se transformaba en símbolo de fortaleza para quienes valoraban el poder terrenal. Nimrod, por su parte, permaneció durante años en la región que rodeaba los restos de la torre. Aunque no podía recuperar la unidad perdida, seguía siendo un hombre con una determinación inquebrantable. Estableció asentamientos fortificados y organizó redes de comercio que conectaban a los grupos cercanos que aún podían comprender algunas variaciones de su lengua. Su intención se centraba ahora en crear estructuras firmes que pudieran resistir el paso del tiempo, aunque sin la ambición de alcanzar el cielo. El desafío de la torre había marcado su espíritu y había transformado su percepción del límite humano. El viento que recorría la llanura de Sinar seguía soplando entre los muros abandonados de la torre. Con los años, la vegetación comenzó a crecer entre las piedras y los ladrillos mal acomodados. Lo que alguna vez fue símbolo de unidad ahora era solo un testimonio mudo, rodeado de silencio y memoria. Los pocos que regresaban a la zona para comerciar o cruzar rutas observaban la torre desde lejos con una mezcla de asombro y respeto. Algunos se preguntaban qué habría ocurrido si hubieran logrado terminarla, pero otros sabían que ese qué habría pasado formaba parte del orgullo que los había llevado a la confusión. En las noches claras, cuando la luna iluminaba la llanura, la torre proyectaba una sombra que se extendía por kilómetros. Esa sombra, para muchos, simbolizaba los límites del hombre. Era como si Dios hubiera permitido que la estructura quedara parcialmente en pie, para que cada generación supiera que el valor de la humanidad no está en cuán alto puede construir, sino en cuán profundamente puede obedecer. Entre los descendientes de Jafet, los relatos sobre Babel tomaron diferentes matices. Algunos los contaban como historias que explicaban por qué hablaban lenguas distintas a las de otros pueblos. Otros las narraban como advertencias que recordaban las consecuencias de la autosuficiencia humana. A medida que se establecían en tierras frías, montañosas o costeras, estos grupos desarrollaban culturas que les permitieran adaptarse a sus nuevos territorios. A pesar de la distancia creciente entre los pueblos, todos compartían algo en común, habían madurado bajo una intervención divina directa. Los hijos y nietos de quienes vivieron la confusión inicial crecieron escuchando historias de una torre gigantesca y de un día en que todos comenzaron a hablar de manera diferente. Algunos imaginaban cómo debió haber sido antes de que las palabras se fragmentaran. Otros, en cambio, agradecían no haber vivido ese momento de caos y separación. Con el tiempo, cada pueblo empezó a crear su identidad propia, sus formas de vestir, sus métodos de cultivo, sus artes, sus rituales. Lo que había comenzado como una ruptura se transformó en diversidad. Mientras tanto, en las regiones cercanas a Sinar, la figura de Nimrod continuó influyendo en las generaciones posteriores. Sus habilidades como cazador, su capacidad de gobernar y su destreza en organizar comunidades le otorgaron un legado particular. Para algunos pueblos, su nombre se volvió sinónimo de poder y liderazgo, y su historia fue contada como la de un hombre que, aún después de la confusión, logró unificar a quienes lo rodeaban. Sin embargo, otros lo recordaban como el líder de un proyecto construido desde el orgullo humano, un ejemplo de que la grandeza terrenal no garantiza la aprobación del Creador. Aun con todos estos cambios, la historia de Babel seguía siendo un punto común entre los pueblos dispersos. Aunque las lenguas los separaban, la experiencia original, la confusión súbita, la interrupción de la obra y la necesidad de dispersarse quedó grabada en la memoria colectiva. Esto generó que muchos mantuvieran, aun desde la distancia, cierta conciencia de que la vida humana está sujeta a una soberanía mayor que la propia. Con el tiempo, algunas caravanas comenzaron a viajar entre regiones más lejanas. Los comerciantes,
Aventureros y exploradores se encontraban con otros pueblos y descubrían las diferencias de lenguaje, cultura y costumbres. En esos encuentros se narraba, a veces con gestos más que con palabras, que todo provenía de un mismo punto en la historia, una torre que intentó tocar los cielos y que quedó inconclusa por intervención del Creador. Aunque no todos entendían la historia con la misma claridad, el relato de un origen común era transmitido en distintas versiones. Entre los descendientes de Sem, la historia adquirió una profundidad teológica que otras naciones no preservaban con el mismo rigor. Ellos sabían que la dispersión tenía una raíz espiritual y por eso conservaron con cuidado las memorias que explicaban el propósito divino. Su entendimiento les permitió establecer estructuras familiares y sociales que mantenían viva la identidad que descendía de Noé. De entre ellos surgirían hombres que caminarían de manera más íntima con Dios, estableciendo pactos y recibiendo promesas que moldearían el curso de generaciones enteras. En una de las regiones donde los descendientes de Sem se establecieron, hubo ancianos que se reunían al caer la tarde para recordar la historia con detalle. Bajo la luz de las antorchas, relataban cómo el hombre había tratado de evitar la dispersión y cómo Dios había actuado conforme a su voluntad original, esparciendo a la humanidad por toda la tierra. Los jóvenes que crecían escuchando estas historias aprendían que la obediencia era mejor que cualquier obra grande hecha desde el orgullo. Para ellos Babel no era una simple historia del pasado, sino un recordatorio constante. Otras naciones, alejadas de esas enseñanzas, comenzaron a idealizar la torre como una hazaña humana interrumpida injustamente. Para esos pueblos, el relato se mezcló con leyendas sobre una construcción colosal que pretendía alcanzar el cielo, contada ya no como advertencia, sino como símbolo de aspiración terrenal. Con el paso del tiempo, dichas versiones se distorsionaron, transformándose en mitos sobre gigantes, dioses o civilizaciones antiguas que supuestamente habían desafiado lo divino. Pero en el corazón de esos relatos aún resonaba la sombra de Babel. Conforme las generaciones se multiplicaban, cada pueblo desarrollaba una identidad más sólida. Algunos construyeron ciudades fortificadas, otros se mantuvieron como tribus nómadas que viajaban con sus rebaños, otros se especializaron en la pesca, la caza o la artesanía. Cada cultura encontró su lugar en el mundo, expandiéndose conforme la tierra se llenaba, tal como había sido el propósito original del Creador antes de la ambición desmedida de la humanidad. Aún así, la marca espiritual de Babel permanecía. Era una historia que cada pueblo llevaba de alguna forma inscrita, un eco que recordaba que la grandeza humana tiene un límite cuando no busca someterse a la voluntad divina. Y aunque entre muchos la historia se diluyó, entre otros se mantuvo clara como el agua. El tiempo siguió su curso, y la torre quedó atrás como ruina silenciosa. Los vientos del oriente soplaban sobre lo que quedaba de ella, como si la naturaleza misma quisiera cubrir lo que había sido hecho desde la soberbia. Sin embargo, Dios permitió que su base permaneciera visible para que la humanidad, aun en generaciones muy futuras, pudiera recordar la lección que se había grabado en la historia, que los cimientos del hombre nunca serán suficientes si no se apoyan en el fundamento del Señor. La diversidad de naciones y culturas no es un error, sino parte del diseño divino después de corregir el orgullo humano. Cuando el hombre busca atender la voluntad de Dios en lugar de exaltar su propio nombre, encuentra su verdadero propósito en medio de cualquier tierra donde sea enviado. A medida que las generaciones siguieron multiplicándose, la historia de Babel se convirtió en una memoria cada vez más lejana para la mayoría de los pueblos, pero sus efectos permanecieron grabados en la estructura misma de la humanidad. Las nuevas sociedades que surgían sobre la faz de la tierra reflejaban no solamente diferencias lingüísticas, sino también formas particulares de comprender la vida, de organizarse y de relacionarse con lo divino. La dispersión había permitido que cada grupo explorara territorios desconocidos y se adaptara a entornos que exigían habilidades nuevas. El mundo se expandía y con él el corazón de los hombres debía aprender a reconocer su dependencia del Creador. Los descendientes de Sem continuaron estableciéndose en regiones que permitirían, con el paso del tiempo, el florecimiento de pueblos profundamente marcados por la relación con Dios.
Aunque aún faltaban muchas generaciones antes de que surgieran los grandes patriarcas, entre estos grupos ya se percibía una inclinación particular hacia el respeto por la historia sagrada. A diferencia de otras naciones, ellos habían preservado los relatos del diluvio, la vida de Noé y la confusión en Babel con un compromiso más firme. Los ancianos de estas comunidades eran los encargados de transmitir la historia, no como un mito o como un simple acontecimiento pasado, sino como un recordatorio vivo. En reuniones familiares, narraban cómo la desobediencia y el orgullo del hombre habían llevado al Señor a intervenir. Con palabras que resonaban como advertencia y esperanza, explicaban a los jóvenes que la grandeza verdadera nunca brota de la autosuficiencia, sino de un corazón sometido a Dios. Así, la memoria de Babel se transformaba en fundamento espiritual para las generaciones que vendrían. Los descendientes de Cam, por otro lado, se extendieron por regiones cálidas, con ríos caudalosos y tierras fértiles que requerían organización y esfuerzo para aprovecharse. Algunas de estas comunidades crecieron con rapidez y levantaron ciudades que, con el tiempo, se convertirían en centros de comercio y poder. La influencia de Nimrod aún se percibía en la manera en que muchos de ellos estructuraban sus sociedades. Fuerte énfasis en la autoridad, la expansión y la fortaleza militar. Aunque no todos los descendientes de Cam adoptaron la misma mentalidad, es cierto que varias tribus desarrollaron reinos que reflejaban la ambición terrenal que un día llevó a la humanidad a intentar construir la torre. El recuerdo de Babel para muchos de ellos quedó asociado a la interrupción de un proyecto grandioso, a la imposibilidad de alcanzar un sueño. En algunas familias, la historia se transmitió como símbolo de frustración, en otras como impulso para demostrar que podían lograr grandeza aún sin una lengua común. No todas estas interpretaciones eran precisas, pero cada una reflejaba la naturaleza humana ante lo que no comprende, la tendencia a reinterpretar los acontecimientos según los propios deseos. Aún así, Dios seguía dirigiendo los caminos de cada una de estas naciones. Los descendientes de Jafet, mientras tanto, poblaron territorios vastos y variados. Algunos se asentaron en regiones montañosas donde el clima era frío y desafiante. Otros llegaron a costas donde la pesca y la navegación se convirtieron en habilidades esenciales para su supervivencia. Debido a la distancia creciente respecto a la llanura de Sinar, la historia de Babel comenzó a adquirir matices más lejanos en sus relatos. Aunque sabían que alguna vez toda la humanidad habló la misma lengua, la confusión ya no era parte de su memoria directa, sino un eco que explicaba su diversidad respecto a otros pueblos. Sin embargo, entre ellos también se repetía la idea de que una fuerza superior había intervenido para alterar el curso de la humanidad. Incluso sin todos los detalles, comprendían que el mundo no había sido siempre como lo conocían. Y aunque muchos de estos pueblos se mezclarían con culturas adicionales en el futuro, algunos mantuvieron en su tradición oral fragmentos que reflejaban la intervención divina sobre el lenguaje y la dispersión. Mientras tanto, la torre permanecía en ruinas. Ningún pueblo reclamaba aquel lugar como propio, pues la confusión de Babel había dejado en todos una marca de respeto y distancia. Algunos viajaban cerca de Sinar para cruzar rutas comerciales, pero pocos se atrevían a acercarse demasiado a los restos. Los muros a medio levantar se convertían en refugio temporal para viajeros o animales salvajes, pero nunca volvió a ser un centro de vida humana como en aquellos primeros años después del diluvio. Con el tiempo, la naturaleza empezó a reclamar la ciudad. Plantas trepadoras cubrían los ladrillos, la arena arrastrada por el viento se acumulaba en las grietas y rincones. Los animales salvajes encontraban allí sombra en los días cálidos, y las aves utilizaban sus altos restos como lugares de vigilancia. Lo que antes era símbolo de soberbia humana se transformaba lentamente en parte del paisaje, como si la creación misma quisiera mostrar su capacidad de cubrir aquello que fue levantado desde el orgullo. Aún así, el Señor permitió que una parte de la estructura permaneciera visible. La torre inconclusa se mantendría erguida lo suficiente como para que futuras generaciones pudieran ver y recordar. Su presencia era un recordatorio silencioso de que el hombre no puede ocupar un lugar que no le corresponde ni alcanzar lo que solo pertenece a Dios por derecho divino.
Ese es el propósito de las advertencias, permanecer para evitar que los errores se repitan. Mientras los pueblos se extendían, surgieron nuevas generaciones que desconocían por completo lo que había sucedido en Babel. Para ellos, la vida en su tierra natal era lo único que conocían. Sin embargo, en cada cultura había rastros del acontecimiento, diferencias de lenguaje que no podían explicarse por causas naturales, fracturas profundas entre pueblos cercanos, la imposibilidad de comunicarse entre tribus vecinas. Este fenómeno no era fruto del azar, sino un eco constante de la obra divina. En ciertos territorios, algunos grupos comenzaron a especular sobre el origen de las lenguas. Filósofos y pensadores antiguos formulaban teorías que buscaban explicar por qué existían tantas formas de hablar. Algunos imaginaban que los dioses de sus creencias habían repartido las lenguas como regalos o castigos. Otros suponían que cada pueblo había creado su idioma según su manera de ver el mundo, pero la verdad permanecía entre aquellos que guardaban la memoria exacta. La diversidad lingüística había sido obra de Dios para frenar la soberbia humana. En medio de esta expansión global, algunos hombres buscaban comprender el propósito detrás de la dispersión. Aunque muchas culturas se alejaban espiritualmente del Creador, siempre existían personas que anhelaban la verdad. Estas almas buscaban respuestas más allá de lo que las tradiciones humanas podían ofrecer. Entre los descendientes de Sem, especialmente surgían con frecuencia hombres cuya sensibilidad espiritual los llevaba a recordar que el Creador no había abandonado a la humanidad después de Babel, sino que la estaba guiando hacia un propósito mucho mayor que ellos aún no podían comprender. Esos hombres, aunque no vivieron los acontecimientos directamente, crecían escuchando historias fieles transmitidas con respeto. Aprendían que Dios quiere que el hombre llene la tierra y que la diversidad no es un obstáculo sino una riqueza. Comprendían que la lengua común que una vez unió a todos había sido utilizada para un propósito incorrecto y que la intervención divina había sido un acto de misericordia antes que de juicio severo. Con el tiempo, las familias continuaron multiplicándose, los clanes crecían y se convertían en tribus, las tribus formaban pueblos, los pueblos naciones. La humanidad comenzaba a escribir su propia historia en distintos rincones del mundo, y aunque la distancia los separaba, todos provenían de la misma raíz. Las diferencias entre los grupos se volvían cada vez más pronunciadas, el color de piel adaptado al entorno, la forma de vestir condicionada por el clima, la estructura de sus viviendas, sus ritmos musicales, sus danzas y alimentos. Todo era variación, pero la huella de un origen común persistía en los relatos antiguos. Los ancianos de distintas naciones, incluso aquellos que no conservaban fielmente la historia, sabían que había habido un tiempo en el que la humanidad vivió unida. Sus relatos coincidían en un punto. Alguna vez los pueblos hablaron un mismo idioma y trabajaron juntos en una empresa colosal. Aunque las versiones diferían, la esencia se mantenía. Esto mostraba que, aun cuando los hombres se dispersaran, la mano de Dios seguía guiando los acontecimientos. En ciertos pueblos, algunos líderes espirituales comenzaron a notar que aunque la humanidad se había dispersado por mandato divino, muchos grupos seguían buscando levantar obras monumentales para definir su grandeza. Ciudades amuralladas, templos elaborados, esculturas y monumentos surgían con el tiempo. En esas obras, algunas culturas buscaban honrar a sus dioses, otras mostrar su poder, otras asegurar su permanencia en la historia. El eco de Babel seguía presente, el deseo humano de trascender. Sin embargo, la diferencia radicaba en que ya no existía una unidad universal impulsando esos proyectos. La diversidad había fragmentado las ambiciones globales, y aún en la soberbia humana, el propósito de Dios se cumplía, la tierra se llenaba. Mientras tanto, los descendientes de Sem preservaban con mayor claridad la comprensión de que la verdadera grandeza proviene de caminar en obediencia a Dios. Con los años, esta familia seguiría dando origen a personas que serían fundamentales en la historia espiritual de la humanidad. Aunque la narrativa aún estaba apenas tomando forma, las bases estaban establecidas. Dios estaba formando naciones, culturas y familias que más adelante serían clave para la revelación de su plan. La región de Sinar,
aún vacía y silenciosa, seguía siendo un símbolo. Cada vez que un viajero pasaba cerca del lugar donde la torre se erguía, aprendía algo. Algunos comprendían que no se puede desafiar la autoridad divina sin enfrentar consecuencias. Otros entendían que los propósitos humanos, por más grandes que parezcan, no pueden prosperar cuando ignoran la voluntad del Creador. Y otros simplemente veían la torre como una advertencia. Con el tiempo, la dispersión se consolidó por completo. Las lenguas ya no eran solo diferentes sonidos, eran identidades completas. Y la humanidad, en su diversidad, reflejaba una parte del diseño divino. No todos comprendían este propósito, pero algunos sí. La tierra ya no era un solo pueblo unido en un objetivo equivocado, sino una multiplicidad de naciones que crecerían, se mezclarían, lucharían y buscarían respuestas. Y en esa historia, Dios seguiría revelando su voluntad, paso a paso, generación tras generación. La dispersión de Babel no fue el final del propósito divino, sino el inicio de un mundo diverso, donde cada nación tiene un lugar dentro del plan de Dios. La verdadera grandeza humana no surge de monumentos o logros colectivos, sino de reconocer al Creador como guía en cada paso. A lo largo de los años, mientras la humanidad se asentaba en sus nuevos territorios, la historia de Babel no dejó de transmitirse entre las generaciones. En cada rincón del mundo, aunque con matices distintos, aún se hablaba de aquel momento en que todos los hombres compartían una sola lengua. Algunos lo mencionaban como una edad de oro perdida, otros como una advertencia sobre lo que ocurre cuando el hombre pretende alcanzar más de lo que Dios ha dispuesto. Pero en las familias que descendían de Sem, la narración permanecía más pura y más cercana a la verdad revelada. La torre no fue un símbolo de progreso frustrado, sino un recordatorio de que la obediencia es superior a cualquier ambición humana. Pasaron generaciones y en el seno de estos pueblos comenzaron a surgir hombres y mujeres que buscaban mantener viva la relación con Dios. Entre ellos se formaron comunidades cuyo propósito no era construir algo que alcanzara el cielo, sino vivir de manera que agradara al Creador. Su vida sencilla contrastaba con los grandes intentos de las culturas vecinas que se esforzaban por levantar obras majestuosas para impresionar a otras naciones. El corazón humano seguía siendo el mismo, deseoso de dejar una marca. Pero aquellos que conocían la historia de Babel habían aprendido que la verdadera huella que vale la pena dejar es la que se escribe en obediencia. Y es así como, con el paso del tiempo, el mundo empezó a tomar forma no solo en su geografía, sino en su moral y su espiritualidad. Los descendientes de Sem conservaron la memoria de Noé, la justicia con la que caminó, la paciencia con la que esperó y la obediencia con la que actuó. Recordaron también el pacto que Dios estableció con él después del diluvio y cómo ese pacto se extendía a todas las generaciones. Aunque no existía aún una nación formada, ya había una línea de personas dispuestas a escuchar, a aprender y a obedecer. En contraste, había pueblos cuyo enfoque se centraba en su poder y su grandeza militar. Estos grupos, especialmente aquellos marcados por el legado de Nimrod, crecieron con la idea de dominar territorios y establecer reinos que pudieran resistir el paso del tiempo. Sus ciudades se volvieron fortalezas, sus leyes estrictas y sus gobernantes, figuras de autoridad que imponían su voluntad sobre grandes comunidades. En muchas de estas culturas, la memoria de Babel se utilizaba como argumento para justificar la necesidad de control y disciplina. El fracaso de la torre se interpretaba como una señal de que la humanidad necesitaba líderes fuertes que impidieran que proyectos semejantes fracasaran de nuevo. Sin embargo, incluso en estos reinos, había quienes buscaban algo más profundo. A pesar de su enfoque en la fuerza y la expansión, algunos se preguntaban por qué Dios había confundido las lenguas y si tal vez había un propósito mayor detrás de aquello. Estos cuestionamientos no siempre eran bien recibidos, pero mostraban que, incluso en los lugares donde la ambición humana predominaba, el anhelo por comprender la voluntad divina persistía. En los territorios de Jafet, las cosas eran diferentes aún. La dispersión los había llevado a regiones más remotas,
y con cada generación desarrollaban costumbres propias, adaptadas al clima y al terreno. Muchas de estas comunidades establecieron modos de vida basados en el comercio, la exploración y la navegación. La historia de Babel se contaba como parte de su origen, pero no siempre con la misma precisión. Aún así, la idea de que una fuerza superior había intervenido para cambiar la manera en que la humanidad se comunicaba seguía presente. Esta comprensión los llevó a reflexionar sobre el poder que tiene lo divino para alterar el curso de sus vidas. A medida que los pueblos seguían extendiéndose, surgían momentos de conflicto entre distintas naciones. La diversidad lingüística, que había sido resultado directo de la intervención divina, dificultaba la comunicación. Los malentendidos eran comunes y en muchas ocasiones se producían tensiones innecesarias debido a la incapacidad de comprenderse mutuamente. Pero aún en esos desafíos se escondía una enseñanza. La humanidad debía aprender a convivir con sus diferencias. Esa diversidad no era un error, sino un diseño divino que requería paciencia, humildad y sabiduría. Fue en este contexto de expansión y multiplicación que los descendientes de Sem empezaron a trazar una línea de generaciones que conducirían, en el futuro, a figuras esenciales para la historia espiritual del mundo. Hombres que serían llamados a caminar con Dios de manera especial, nacerían en estas familias. Aunque aún faltaba mucho para que esas historias se desarrollaran, la base ya estaba puesta, una humanidad dispersada, con lenguas distintas, pero con un propósito divino en funcionamiento. Mientras esto ocurría, la región de Sinar permanecía silenciosa. La torre, cada vez más erosionada, seguía en pie de manera parcial, como un recordatorio físico de lo que había ocurrido. Los viajeros que pasaban cerca la observaban con cautela. Algunos la contemplaban con asombro, otros con temor, otros con nostalgia por lo que una vez imaginaron que podría haber sido. Pero todos coincidían en que había algo extraño en aquel lugar, un silencio profundo, casi solemne, que parecía envolver las ruinas. Con el paso del tiempo, las naciones comenzaron a asignar nombres distintos a la región. Para algunos era un lugar maldito, para otros un punto sagrado donde lo divino había tocado la historia humana. Ninguno de esos conceptos era completamente preciso, pero reflejaban la percepción que la torre seguía generando. Aunque ya no se levantaba majestuosa como antes, su recuerdo ejercía influencia sobre las culturas que se aventuraban a nombrarla. Hubo quienes intentaron reconstruir partes de la ciudad para usarla como refugio o punto de comercio. Sin embargo, esos intentos siempre resultaban incompletos. Algo en la atmósfera de aquel lugar parecía repeler la idea de establecer una nueva comunidad allí. Sin la guía de Dios, cualquier obra emprendida en ese sitio se deshacía con el tiempo. Sinar estaba destinado a ser un recordatorio, no un hogar permanente. A medida que las generaciones seguían desarrollando sus propias historias, la humanidad se diversificaba tanto en lengua como en cultura. Nuevas artes, técnicas, rituales y modos de vida surgían con cada grupo. Algunas naciones empezaron a elaborar sistemas de escritura para preservar sus conocimientos. Otras desarrollaron métodos de agricultura avanzados. Otras se dedicaron al comercio de largo alcance por rutas marítimas y terrestres. La tierra se llenaba tal como Dios había ordenado, y aunque no todas las naciones conservaban la conciencia de su Creador, la multiplicación de la humanidad mostraba que la palabra divina no había sido ignorada. No obstante, en medio de esta diversidad, la sombra de Babel seguía siendo un punto de reflexión para aquellos que buscaban comprender la voluntad de Dios. Era un recordatorio de que la unidad humana, aunque poderosa, no siempre es correcta. La unidad no es buena si se emplea para rebelarse contra el Creador o para buscar gloria personal. Lo que Dios desea no es la unidad en la soberbia, sino la unidad en la obediencia. Con el paso del tiempo, algunas naciones empezaron a desarrollar relatos que buscaban explicar su origen. Entre los descendientes de Sem, especialmente, surgieron genealogías cuidadosas que preservaban el linaje desde Noé hasta las generaciones posteriores a la dispersión. Estas listas no eran simples registros familiares, eran testimonios de la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo.
Cada nombre representaba un eslabón en la cadena que eventualmente conduciría a un hombre que sería llamado amigo de Dios. Mientras tanto, otras culturas empezaban a desarrollar sus propias mitologías en torno al origen de las lenguas. Algunos pueblos sostenían que los dioses habían repartido los idiomas para entretenerse o para dividir a la humanidad. Otros afirmaban que los hombres, al dispersarse, crearon nuevas lenguas por sí solos. Aunque estas explicaciones se alejaban de la verdad revelada, evidenciaban la necesidad humana de comprender la diversidad lingüística. El hecho mismo de que todas las culturas buscaran una explicación mostraba que el impacto de Babel seguía vivo. Pasaron siglos y la tierra continuó llenándose. Montañas, llanuras, bosques y desiertos se convirtieron en hogar de toda clase de pueblos. Y aunque las culturas diferían entre sí, todas llevaban consigo una memoria fragmentada de un origen común. Incluso en sus diferencias, la humanidad cargaba las huellas de una historia compartida. Las lenguas podían dividirlos, pero el diseño divino los unía. En este escenario, la enseñanza de Babel se volvía más clara. Cuando el hombre intenta glorificarse, su obra termina fragmentada. Cuando se somete a Dios, su camino encuentra propósito. La Torre de Babel no era solo una construcción fallida, sino una metáfora viviente de la condición humana. La soberbia puede llevar a grandes proyectos, pero no a grandes resultados. Solo la obediencia puede sostener una obra a través del tiempo. Y así, mientras las naciones seguían creciendo, Dios continuaba preparando la historia. Desde las ruinas de una torre inconclusa hasta el surgimiento de pueblos completos, el plan divino seguía marchando. La humanidad no estaba perdida ni abandonada, sino esparcida con propósito. Cada cultura, cada lengua, cada nación formaba parte del lienzo que Dios estaba pintando, uno que revelaría su gloria en el tiempo adecuado. La historia de Babel nos recuerda que la soberbia divide, pero la obediencia construye. Dios dispersa para protegernos del orgullo, pero guía para llevarnos a su propósito. La verdadera unidad solo puede existir cuando el corazón humano reconoce la autoridad del Creador.